¿Lo creerías? Si te dijera que una niña latina de apenas 13 años hizo callar a 3 matones frente a toda la escuela, sin gritar, sin levantar la mano. Hoy vas a conocer a Valentina Morales, una joven que se levantó por la justicia cuando todos los demás se quedaron quietos. Y si estás viendo este video ahora, tal vez sea porque Dios quiere recordarte. Él usa a los humildes para confrontar a los cobardes. Así que deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque historias como esta no son solo para ver, son para despertar lo más fuerte que hay dentro de ti. Ese jueves por la mañana, el cielo en Birmingham estaba despejado, con algunas nubes dispersas, y el viento soplando suavemente. Era el tipo de día en que nadie espera que algo importante ocurra, y quizá por eso mismo fue tan impactante. Valentina Morales llegó a la Jefferson Middle School como de costumbre, en el transporte adaptado, con la mochila en el regazo y el cabello trenzado por su madre, aún húmedo de 1900. Aceite de coco. Mientras maniobraba su silla de ruedas hacia la entrada principal, respiraba hondo, preparándose para otro día entre exámenes de inglés, trabajos en grupo y silencios incómodos en los pasillos. Ya se había acostumbrado a ser ignorada, no por maldad explícita, sino por una constante ausencia de atención, como si el hecho de estar sentada dijera todo lo que necesitaban saber sobre ella. Pero ese día, ni siquiera tuvo la oportunidad de pasar desapercibida. Camden, Hunter y Mike estaban apoyados cerca de la entrada lateral, riendo fuerte y empujándose como siempre. Al ver a Valentina acercarse, una mirada cómplice pasó entre ellos. Fue rápido. Hunter se agachó como si fuera a amarrarse los cordones justo frente a ella, y cuando Valentina intentó esquivarlo, Mike dio un leve empujón a la silla. El resultado fue devastador. La rueda izquierda se trabó en la acera, y ella cayó de lado, golpeando su cuerpo contra el suelo frío y áspero de la entrada de la escuela. La mochila se deslizó, el gafete voló. Por unos segundos el mundo se detuvo, y luego, como una escena ensayada, las risas llenaron el aire. Algunos estudiantes incluso grabaron con sus celulares, pero nadie, absolutamente nadie, se movió para ayudarla. Valentina sintió arder la piel de su brazo y su codo latir de dolor, pero lo que más dolía era otra cosa, esa sensación de humillación silenciosa que solo se entiende cuando uno se da cuenta de que se ha convertido en espectáculo. Intentó levantarse sola, como había aprendido en fisioterapia, pero la posición de la caída y el impacto lo habían desequilibrado todo. Buscó con la mirada algún rostro conocido, alguien que hiciera algo, lo que fuera, pero solo vio personas desviando la mirada, dándose la vuelta, fingiendo estar ocupadas. No lloró. Permaneció inmóvil unos segundos, con la mandíbula apretada y la respiración corta, como si necesitara tragarse la vergüenza antes de intentar moverse, hasta que, en medio de ese círculo de omisión, una figura se acercó lentamente. Amia Cross. Cabello recogido en un moño desordenado, camiseta holgada, mirada firme. Sin decir una palabra, se agachó y le tendió la mano. La ayuda de Amia no fue rápida, ni fácil. No sabía exactamente cómo levantar a alguien en silla de ruedas que se había caído. Pero el gesto era más importante que la técnica. Con un esfuerzo torpe, lograron enderezar primero la silla, luego colocar los pies de Valentina, y por último, con el brazo apoyado en los hombros de su compañera, ella volvió a sentarse. El silencio alrededor ya se había transformado en un murmullo incómodo. Algunos estudiantes se alejaron como si nada hubiera pasado. Otros murmuraban. Camden y los demás ya se habían ido, como si hubieran ganado una partida invisible. Valentina agradeció con la mirada. Amia no dijo nada. Solo respiró hondo, empujó la silla hacia el salón y caminó junto a su amiga sin decir a dónde iban. Pero en ese momento, ya estaba claro. Algo dentro de ambas había cambiado. Durante la primera clase, Valentina apenas prestó atención a las ecuaciones en el pizarrón. La profesora de matemáticas seguía explicando como si nada hubiera ocurrido, y quizá para la mayoría de los estudiantes era así, nada. Pero para ella, ese nada era un grito atrapado en la garganta. Sentía el brazo arañado latir y el hombro doler levemente, pero el dolor más grande
Era ver cómo la violencia cotidiana podía pasar desapercibida, como si ya formara parte del paisaje. Amía se sentó a su lado sin decir mucho. Solo abrió el cuaderno y comenzó a tomar apuntes. Pero en algún momento, sacó un post-it y escribió discretamente: «Ellos no se van a salir con la suya». Valentina lo leyó, sonrió débilmente, y por primera vez esa mañana, sintió que no estaba sola. Fue en el recreo cuando Amía decidió actuar. Mientras todos se dispersaban por el patio o corrían hacia la cafetería, ella fue al salón de la profesora encargada del evento Desafío de la Unidad, que se celebraría esa misma tarde. Explicó de forma directa que quería a Valentina en su equipo. «Ella puede participar. El relevo es adaptable, ¿cierto?», preguntó, sin arrogancia, pero con firmeza. La profesora dudó unos segundos, sorprendida, pero terminó aceptando. «Si ella quiere, claro». Amía volvió animada para contarle la novedad. Valentina tardó en responder. Temía que fuera solo otra humillación disfrazada de oportunidad, pero algo en la forma en que Amía hablaba, sin lástima, sin exageración, la convenció. «Está bien, vamos a intentarlo». El desafío de la unidad se celebraba cada semestre, pero casi nunca era tomado en serio por los estudiantes. Era un intento de la escuela por promover el espíritu de equipo, la cooperación entre diferentes clases, esas cosas que se ven bien en los informes de diversidad. Pero ese día, para Valentina, cobró otro significado. Amía la empujó hasta el gimnasio, con el chaleco amarillo del equipo 4 pegado al brazo con cinta adhesiva. Algunos estudiantes miraron con curiosidad, otros con indiferencia. Camden, que ya estaba en la cancha, se sorprendió al verla allí. «¿En serio va a participar?», murmuró a Hunter. Amía lo oyó, pero no reaccionó. Solo respondió directamente a la profesora de educación física: «Queremos que él también esté en nuestro equipo, ¿puedes anotarlo?». La profesora arqueó una ceja, pero lo apuntó. El juego estaba listo. Las pruebas comenzaron con carreras, saltos simples, transporte de objetos. Valentina quedaba fuera de la mayoría de miniones en las actividades, observando. No parecía triste, solo concentrada. Amía se esforzaba por incluirla en todo lo posible, y cuando llegó el momento del relevo final, una prueba en la que cada integrante debía completar un tramo antes de pasar el testigo al siguiente, explicó su plan. «Tú sostienes el testigo. Camden te va a empujar». Valentina abrió los ojos. «¿Él va a qué?». Amía solo asintió con la cabeza. No era una provocación, era una lección. Camden resopló, puso mala cara, pero la profesora advirtió: o aceptaba, o descalificaba al equipo. Bufó, se colocó detrás de la silla y esperó el testigo. Valentina acomodó los brazos, lo sostuvo con firmeza y respiró hondo. Estaba lista. El gimnasio estaba más ruidoso ahora, con los equipos gritando, animando, compitiendo. Cuando el testigo llegó a manos de Valentina, ella lo sostuvo con fuerza. Camden comenzó a empujar la silla torpemente, casi tropezando con sus propios pies, claramente incómodo con la situación, pero con cada metro recorrido, algo iba cambiando en el aire, no solo en él, sino en quienes miraban. Valentina se mantuvo firme, con la mirada fija al frente, el cuerpo levemente inclinado para no perder el equilibrio con los golpes. Camden sudaba, refunfuñaba, pero no se detenía. Cuando cruzaron la línea de meta, nadie aplaudió de inmediato. Fue uno de esos momentos que rompen el guión, ese tipo de silencio que no viene de la indiferencia, sino del impacto. Valentina levantó el testigo por encima de la cabeza y sonrió, no con arrogancia, sino con dignidad. Aquello no era una revancha, ni un trofeo. Era solo una afirmación silenciosa de que estaba allí, y que había ganado a su manera. Camden, aún jadeando, bajó la cabeza. Por primera vez, parecía comprender que había algo más profundo en lo que acababa de hacer, o en lo que se había visto obligado a hacer. Amía se acercó, puso la mano en el hombro de Valentina y le susurró. Ahora sí vieron. No se trataba del tiempo ni de la victoria del equipo. Era sobre el gesto, el simbolismo, el malestar que obligó a abrir los ojos. Y en ese instante, sin gritar, sin exigir,
Valentina había hecho más ruido que nadie en esa escuela. Después de la actividad, Valentina no quiso volver directamente al salón. Pidió un tiempo en la biblioteca. Dijo que necesitaba respirar. Amía fue con ella. Se sentaron en una de las mesas del fondo, donde nadie molestaba. Valentina estaba callada, pero su mirada había cambiado, menos tensa, más segura. Sacó el celular, abrió la galería y se quedó mirando una foto con su madre, tomada un domingo cualquiera, después de trenzarle el cabello. Ella siempre dice que voy a ser alguien grande, que ninguna silla detiene un sueño. Amía escuchaba en silencio. No era una conversación para consolar. Era algo que necesitaba decir. Hoy siento que me vieron, ¿sabes? No como la chica de la silla, como alguien que está aquí, presente, capaz. Al salir de la biblioteca, Amía propuso algo atrevido. Mañana podríamos hablar en la asamblea. Valentina abrió los ojos con sorpresa. ¿Hablar? ¿Como en el micrófono del gimnasio? Amía asintió. Sí, sin atacar, solo contar, a nuestra manera. Valentina dudó, miró al suelo, pensó en su madre limpiando oficinas de noche, en su padre que llegaba con olor a césped en el uniforme. Si es para hablar por ellos, hablo. Y en ese instante, entre estanterías de libros escolares y ventanas polvorientas, tomaron una decisión. No sería un discurso bonito. Sería un relato simple, real. No para convertirse en heroína, sino para recordar que nadie debería tener que caer para ser visto. A la mañana siguiente, el ambiente en la escuela parecía el mismo. Estudiantes llegando en masa, bocinas de autobuses, charlas dispersas en los pasillos. Pero para Valentina todo era diferente. No llevaba un disfraz de valentía. Estaba realmente nerviosa. Sentía las manos sudar y el estómago revuelto mientras esperaba en el lateral del gimnasio. Amía sostenía un papel con algunos puntos anotados, pero Valentina prefirió no escribir nada. Dijo que quería hablar con el corazón. Cuando el director les pasó el micrófono, el bullicio del gimnasio comenzó a disminuir. Primero los curiosos, luego los atentos. Era una asamblea común, pero nadie esperaba escuchar lo que escucharon esa mañana. Valentina no gritó, ni lloró. Comenzó contando quién era. Hija de mexicanos, nacida allí mismo en Birmingham. Habló de su silla de ruedas, de su infancia entre médicos y fisioterapeutas, de las horas estudiando para compensar ausencias, de los días en que no tuvo el valor de ir al baño por no poder abrir la puerta sola. Habló con una calma que capturaba, y cuando mencionó a su madre, que limpia oficinas por la noche, y a su padre, que trabaja como jardinero y sueña con verla usando toga de jueza, algunos estudiantes bajaron la mirada. No había drama, solo verdad. No quiero que sientan lástima, solo que dejen de fingir que no estoy aquí, dijo, con voz firme. Y eso, por sí solo, ya, fue un impacto para muchos. Amía tomó el micrófono justo después. Su intervención fue más breve, pero directa. Dijo que no era cuestión de inclusión, como les gustaba decir a los adultos. Se trataba de respeto, de no reírse cuando alguien cae, de notar quién nunca es llamado al equipo, quién nunca es escuchado en grupo. A veces creemos que no estamos haciendo nada malo, pero quedarse en silencio también es una elección, y duele. Todo el gimnasio quedó en silencio, incluso el director, que, al principio parecía incómodo, pasó a escuchar con sincera atención. Y por primera vez desde que se inauguró esa escuela, la asamblea terminó sin anuncio de exámenes, sin charla de seguridad. Terminó con aplausos, no de los ruidosos, sino de los que vienen de quienes realmente entendieron. Al salir, algunas chicas de octavo grado se acercaron a Valentina. Dijeron que les gustó lo que dijo. Un chico que nunca le había hablado antes le sostuvo la puerta de la biblioteca y soltó un «gracias», algo avergonzado. Pequeños gestos, pero que, para quien siempre pasó desapercibida, eran gigantes. Más tarde ese día, el director llamó a Valentina y a Mía en privado. Dijo que la escuela tenía un proyecto sobre inclusión y accesibilidad que llevaba meses detenido, y que quería comenzar con algo simple: escuchar a los estudiantes. Ellas aceptaron participar, sin hacer alboroto.
Ninguna de las dos buscaba reflectores. Solo querían que nadie más tuviera que caer para ser visto. En las semanas siguientes, la escuela empezó a cambiar en pequeños detalles. La entrada principal recibió una nueva rampa, más ancha y con mejor señalización. Los profesores comenzaron a incluir actividades adaptadas sin necesidad de ser presionados. Y, por idea de Amía, se creó un grupo mensual llamado Voces de la Escuela, donde alumnos con diferentes vivencias podían compartir sus experiencias. Valentina participó en todos, aunque no le gustara hablar en público. Decía que no era por el micrófono, sino por la oportunidad de evitar que otras Valentinas pasaran por lo mismo. Camden nunca pidió disculpas formalmente, pero empezó a comportarse diferente. Dejó los comentarios. Un día, durante una actividad en grupo, preguntó si quería ayuda para tomar un libro del estante. Ella respondió que podía sola, y él lo respetó. Pero fue en el show de talentos del trimestre, cuando todo adquirió otro peso. Valentina y Amía se inscribieron con un spoken word que habían escrito juntas. El texto era simple, pero poderoso. Hablaba de ser vista, de ser olvidada, y luego reconocida. Valentina recitó con calma, sin adornos. Habló de las ruedas de la silla como huellas en el suelo, de las manos que aprendieron a levantar su propio cuerpo, de las palabras que tardaron en salir pero que ahora no paraban. El gimnasio escuchó en silencio. Cada verso parecía tocar el centro de cada oyente. Cuando terminaron, hubo un segundo de pausa. Y luego, el aplauso llegó, intenso. No era lástima, ni sorpresa. Era respeto. Por fin. Al final de ese año escolar, Valentina recibió la noticia de que obtendría una plaza en una escuela con un programa educativo más completo para alumnos con discapacidad. Fue una decisión difícil, pero sabía que era el mejor camino. En la despedida, no hubo fiesta sorpresa ni discurso del director, pero en la puerta del Salón 204, donde pasó la mayor parte de sus días, había una nota pegada con cinta de colores. Gracias por enseñarnos que la fuerza no tiene sonido ni tamaño. Solo necesita coraje. Estaba firmada por Amía, pero con los nombres de todos los compañeros alrededor, escritos con bolígrafo de colores. Valentina sonrió. No lloró. Guardó la nota doblada dentro de la mochila, junto al cuaderno donde escribió su primer poema. Amía se quedó en la Jefferson Middle School. No se volvió popular, ni empezó a andar con los más cool, pero aceptó la invitación para integrar el nuevo consejo estudiantil. Participaba en las reuniones, proponía ideas y siempre se aseguraba de recordar a quienes solían ser invisibles. De vez en cuando, mandaba mensajes a Valentina contándole las novedades de la escuela, y mantenían ese pacto no verbal. Continuar, cada una desde su lugar, luchando para que el silencio nunca más fuera más grande que la verdad. Meses después, la escuela pintó un mural en la pared lateral del gimnasio. 2 chicas en primer plano, una de pie, otra sentada, ambas tomadas de la mano, mirando hacia adelante. Encima de ellas, una frase simple pero firme. El respeto no pide permiso, se impone con coraje. Nadie anunció quiénes eran las retratadas, pero tampoco había dudas. Los alumnos más nuevos veían el mural y escuchaban la historia, no como una leyenda, sino como un ejemplo. Valentina continuó sus estudios en otra ciudad, seguía con sus sesiones de fisioterapia y aún soñaba con ser jueza. Sabía que el camino sería largo, lleno de desafíos, pero tenía algo que nadie más podía quitarle, la certeza de que ya se había levantado una vez, y que incluso sin salir de su silla, había hecho que todos miraran y aprendieran.